3.700 millones de dólares en ingresos, 5.000 millones en pérdidas. Esa es la diferencia entre lo que OpenAI ganó y lo que perdió en 2024. Y Wall Street, después de ver esos números, decidió que la empresa vale 500.000 millones. Repitámoslo despacio. Una empresa que pierde más de lo que gana, valuada en $500 millones. No por sus ganancias, no por sus activos, por la promesa de lo que podría llegar a ser. Eso no es una inversión, es una apuesta, la apuesta más cara en la historia de la tecnología. Y lo que nadie está diciendo en voz alta es que los números no cuadran y que todos lo saben. El 30 de noviembre de 2022 era un miércoles sin nada especial. OpenAI lanzó ChatGPT casi sin anunciarlo, como quien sube un archivo a internet y espera a ver qué pasa. Lo que pasó fue esto: 1 millón de usuarios en 5 días, 100 millones en 2 meses. Para tener contexto, Instagram tardó 2 años y medio en llegar a ese número. Facebook más de 4 años. ChatGPT lo hizo en 60 días y lo hizo sin una campaña de marketing, sin una app en el App Store, sin nada más que un enlace que la gente empezó a compartir porque lo que había al otro lado era genuinamente distinto a cualquier cosa que hubieran visto antes. La gente lo usaba para escribir correos, depurar código, explicar conceptos complejos, redactar contratos, traducir documentos. No era solo un juguete, era algo que hacía cosas útiles, y lo hacía bien. En Google, la reacción fue de pánico real. No el pánico performativo de las reuniones ejecutivas, sino el tipo de pánico que aparece cuando alguien se da cuenta de que ha estado sentado sobre algo valioso durante años y acaba de dejar que otra empresa lo recogiera del suelo. Google tenía la tecnología. El modelo Transformer, que es la arquitectura sobre la que funcionan estos sistemas, fue inventado por investigadores de Google. El paper académico que lo describe tiene nombres de Google en la portada. Pero el miedo a los efectos secundarios, a las demandas, a los titulares sobre una IA que dice algo inapropiado, los había paralizado. OpenAI no tenía ese miedo, o decidió que podía manejarlo después. Lanzó primero, y en tecnología, quien llega primero tiene una ventaja que rara vez se recupera. En semanas, Microsoft anunció una inversión de $10.000 millones en OpenAI. Google aceleró el lanzamiento de Bard, que en su primera demostración pública cometió un error factual visible. Amazon empezó a mover capital hacia Anthropic. El frenesí había comenzado. Lo que vino después fue uno de los episodios más extraños en la historia de la inversión tecnológica. Si en 2021 querías levantar capital para una startup, necesitabas un producto funcional, un mercado claro, proyecciones razonables. En 2023 necesitabas mencionar inteligencia artificial en algún punto de tu presentación. No exagero. Startups sin ingresos, sin producto terminado, con un equipo pequeño y un documento de Google, levantaban rondas de $100 millones. El criterio de inversión se había simplificado tanto que rozaba lo absurdo. ¿Tiene esto algo que ver con IA? Sí, perfecto, aquí tienes el cheque. El caso más revelador de hasta dónde llegó esa lógica fue una empresa que levantó $30 millones para construir una IA que resumía los resultados de otras IAs. No resolvía un problema humano, resolvía un problema que solo existe porque ya hay demasiadas IAs generando demasiado texto. Era la burbuja haciéndose autorreferencial. Mientras tanto, ocurría algo más concreto y más importante. El hardware necesario para entrenar estos modelos se había convertido en el recurso más escaso del planeta. Las GPUs, esas placas de circuitos que procesan los cálculos necesarios para entrenar modelos de inteligencia artificial, pasaron de ser componentes especializados a ser el activo más demandado de la industria tecnológica en cuestión de meses. NVIDIA, que fabrica la mayoría de estas chips, se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo. Su CEO, Jensen Huang, empezó a aparecer en conferencias con chaqueta de cuero como si dirigiera un grupo de rock y no un fabricante de semiconductores. En cierta forma, el mercado lo estaba tratando como tal. Alquilar un clúster de 500 GPUs de alta gama cuesta alrededor de $36.000 al día, más de 1 millón al mes, solo en hardware. Y aún así, las empresas hacían cola. La lista de espera para conseguir chips de NVIDIA llegó a ser de 12 meses, no semanas, meses. El mercado negro de chips electrónicos, algo que nadie había predicho como titular de noticias, se volvió real. La fiebre estaba en su punto más alto. Los cheques se firmaban, el hardware se acumulaba, las valuaciones subían y nadie hacía la pregunta obvia.
En enero de 2025, Sam Altman publicó algo en Twitter que detuvo varias conversaciones en salas de inversores de todo el mundo. El mensaje era corto: estamos perdiendo dinero con las suscripciones Pro de OpenAI. La gente las usa mucho más de lo que esperábamos. Para entender por qué eso importa, hay que saber cómo se fijó el precio de esa suscripción. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT Plus a $20 al mes, el proceso fue este: probar dos precios, $20 y $42, observar cuál generaba menos quejas y quedarse con ese, sin análisis de costos, sin investigación de mercado estructurada. La estrategia de precios de una empresa valorada en $500.000 millones se basó en medir qué número irritaba menos a los usuarios. El resultado es que su nivel más caro, $200 al mes, pierde dinero con cada suscriptor, lo que significa que el éxito comercial de OpenAI, conseguir más clientes que paguen más, es también su problema financiero más inmediato. Cuanto más crece, más pierde. Ese es el estado de la empresa más visible y más financiada de la industria. Los números de 2024 lo confirman sin margen para la interpretación generosa. 3.700 millones en ingresos, 5.000 millones en pérdidas. No es un año malo en el camino hacia la rentabilidad. Es una empresa que gasta más de lo que gana por un margen considerable, con proyecciones que no mejoran en el corto plazo. Para 2030, las estimaciones del sector proyectan que la infraestructura de inteligencia artificial requerirá una inversión acumulada de $6.7 billones. Las cuatro grandes tecnológicas, Microsoft, Google, Amazon y Meta, planean gastar juntas $350.000 millones en un solo año, 2025. Ese gasto solo tiene sentido financiero si la industria genera $2 billones anuales en ingresos para 2030. Los ingresos actuales de todo el sector de IA, alrededor de $200.000 millones. Hay una brecha de 10 veces entre lo que existe hoy y lo que necesita existir para que los números funcionen. No es una brecha pequeña que se cubre con crecimiento orgánico. Es una brecha que requiere que la IA se convierta en la infraestructura central de la economía global en menos de 5 años. Puede pasar, también puede no pasar. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que la situación sea tan difícil de leer desde afuera. Mientras el capital seguía fluyendo, los problemas técnicos y legales empezaron a acumularse de formas que no se resuelven con más inversión. El más visible fue el de las alucinaciones. Los modelos de lenguaje generan texto con una confianza que no siempre corresponde a su precisión. ChatGPT citó casos judiciales que no existían, estadísticas de estudios que nunca se publicaron, referencias académicas inventadas. No era malicia, era el resultado de un sistema entrenado para producir texto coherente, no texto verdadero. El caso más gráfico fue la IA de Google recomendando poner pegamento en la pizza para que el queso no se cayera. El modelo había encontrado esa sugerencia en un hilo de Reddit que era claramente una broma y la procesó como información válida. El titular dio la vuelta al mundo porque era gracioso, pero el problema que ilustraba no lo era. Estos sistemas no distinguen entre una fuente confiable y una broma de Internet, a menos que alguien les enseñe esa diferencia explícitamente. El frente legal llegó desde otro ángulo. El New York Times demandó a OpenAI argumentando que el modelo fue entrenado sobre millones de artículos protegidos por derechos de autor sin compensación ni permiso. Getty Images presentó una demanda similar contra Stability AI. Autores, músicos y periodistas empezaron a organizarse con la misma pregunta de fondo: ¿pueden las empresas de IA enriquecerse comercialmente con trabajo creativo que tomaron sin preguntar? La respuesta legal todavía no existe. Ningún tribunal ha establecido un criterio claro. Y esa incertidumbre jurídica es por sí sola un riesgo que ninguna valoración de mercado ha incorporado honestamente. A estas alturas, la palabra burbuja aparece en casi todas las conversaciones serias sobre el sector, pero hay una diferencia estructural entre esta situación y el colapso.com de 2001 que cambia completamente cómo puede terminar esto. En 1999, las startups de Internet tenían valoraciones de $1.000 millones y cero ingresos reales. Cuando el capital de riesgo se retiró y los tipos de interés subieron, no quedó nada debajo. Las empresas se evaporaron porque no había negocio, solo expectativa. La burbuja de IA de hoy la sostienen empresas que sí tienen dinero real. Microsoft genera decenas de miles de millones anuales con Azure. Google hace lo mismo con publicidad. Meta con sus plataformas. Amazon con AWS.
Estas empresas no invierten en IA porque sea rentable todavía, invierten porque no se pueden permitir no hacerlo. La lógica es la siguiente: si la IA resulta ser la siguiente plataforma tecnológica transformadora, el tipo de cambio que supuso Internet o el smartphone, entonces la empresa que no apostó fuerte queda fuera del mercado relevante para la próxima década. Nadie en Silicon Valley quiere ser BlackBerry, la empresa que ignoró que el teléfono móvil se estaba convirtiendo en computadora y desapareció en 5 años. Eso crea una dinámica de apuesta forzada. Ninguna de las grandes tecnológicas puede retirarse unilateralmente porque hacerlo sería ceder el terreno a las que se queden. Es como una mesa de póker donde todos tienen fichas ilimitadas y nadie puede levantarse sin perder todo lo que ya arriesgó. La única salida es seguir apostando y esperar que el juego resulte haber valido la pena. El problema de esa lógica es que funciona perfectamente hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar en una mesa donde todos tienen fichas ilimitadas, el colapso es proporcional. Históricamente, las burbujas no estallan porque el hype desaparezca. Estallan cuando algo concreto en el mundo real fuerza a todos a dejar de pretender que los números tienen sentido. Hay 3 escenarios que podrían ser ese detonador. El primero es macroeconómico. Si los tipos de interés suben de manera significativa o si las condiciones de financiación se endurecen, las grandes tecnológicas empezarán a mirar sus presupuestos de IA con más rigor. El gasto discrecional en apuestas de largo plazo es siempre lo primero que se recorta cuando el dinero se vuelve más caro. El segundo es un fracaso público de suficiente escala. Cada burbuja tiene su momento de quiebre visible. El colapso de Lehman en 2008, el hundimiento de FTX en el mundo cripto. Para la IA, ese momento podría ser un laboratorio revelando pérdidas devastadoras en una llamada de resultados. El lanzamiento fallido de un producto en el que se han depositado expectativas enormes o una decisión judicial que congele partes del sector hasta que se resuelvan las preguntas sobre derechos de autor. El tercero, y quizá el más subestimado, es la regulación. Varios gobiernos están desarrollando marcos legales para la IA que podrían imponer costos de cumplimiento, restricciones de uso o requisitos de transparencia que cambien completamente el modelo de negocio del sector. ¿Dónde estamos ahora mismo? Las grandes tecnológicas siguen gastando. No ha habido todavía un colapso público de primera magnitud. La regulación avanza lenta. La realidad muestra grietas, pero no suficientes para que quebraran la confianza general. Lo que sí existe, y esto es nuevo respecto a hace 12 meses, es una conversación sobre los números que antes no se daba. Los inversores que en 2023 firmaban cheques sin mirar las proyecciones, ahora hacen preguntas sobre el camino hacia la rentabilidad. Los analistas que cubrían el sector con entusiasmo uniforme empiezan a publicar notas con advertencias. El cambio de tono es sutil, pero es real. La burbuja no ha estallado, pero ya no flota con la misma ligereza de antes. Estamos en el momento en que la tensión es máxima y la dirección todavía no está decidida. El sector puede encontrar el modelo de negocio que justifique los números, o puede que los números terminen siendo la única conversación que importe. Lo que está claro es que la respuesta llegará, y cuando llegue, va a ser ruidosa.